Vale, perfecto. Bueno, pues nada, vamos a empezar con la clase de hoy para conmemorar el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Y bueno, como ya lo sabéis la mayoría, lo vamos a hacer con una charla de José Isidro Pérez Garzón, profesor y catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor de muchos de los profesores del Departamento de Geografía e Historia. Y bueno, para mí especialmente un referente y una persona a la que estimo mucho por sus conocimientos, como el otro día me preguntabais, por sus conocimientos y por la sencillez y la disposición que siempre tiene, especialmente para el instituto. Así que, pues nada, sin más, os dejo con él, que ya veréis cómo vais a disfrutar. Y nada más, Isidro, te dejo con él. Muchas gracias, Félix. Pero, bueno, disfrutar, no lo sé. A ver, porque no tengo mucha experiencia en hablar con personas tan jóvenes como vosotras y vosotros. Y Félix, cuando yo lo tuve de alumno, era ya una persona adulta, totalmente. A ver, lo explico de manera rápida porque tenemos un poco tiempo para un tema tan largo en la historia, tan importante. Voy a comenzar con una diapositiva que todas habréis estudiado probablemente en el bachillerato en historia u os sonarán. Lo que es el androcentrismo, cómo la historia se ha explicado a partir de los varones. Andro, del griego, androcentrismo. Todo ha girado en la historia alrededor de los varones y si aparece una mujer es como algo colateral o malo o benéfico o lujurioso, pero complementario del varón. Entonces hay una imagen que aquí os puede servir de preámbulo. A estos dos barbudos seguro no puedo preguntar porque estáis ahí lejanos, los conocéis, Marx y Engels. Escribieron un manifiesto comunista en el año 1848 y si miráis los libros de bachillerato de historia universal, aparecen estas dos figuras como los iniciadores de un movimiento muy importante que ha sido el socialismo, el comunismo, a lo largo de los 2 siglos desde entonces que se realizó ese manifiesto comunista, desde 1848. Eso es evidente y lo sabéis de sobra. Sin embargo, estas dos señoras que aparecen a su lado no aparecen en los libros de bachillerato, no se enseña, ni sabéis los nombres, probablemente casi ninguna de las personas que estáis escuchándome. Son la más grande o esplendorosa de físico, Elizabeth Cady Stanton, y a su derecha o a su izquierda, Lucrecia Mott. Escribieron justo en el mismo año otro manifiesto, Declaración de Sentimientos se llamaba, la vindicación de los derechos de igualdad de las mujeres. Eso es muy importante en la historia porque inició un movimiento de lucha por la igualdad en la educación, en el trabajo, en el matrimonio y el derecho al voto político. Y sin embargo, eso no aparece. Lo mismo ocurre, de manera muy breve, en la Primera Guerra Mundial, que sabréis mucho porque fue la primera más atroz, la segunda la superó en atrocidades y violencia. Sabéis de las muertes, las trincheras y el dolor y el sufrimiento de los soldados. Sin embargo, ¿quién mantuvo la guerra durante todos esos años? Las mujeres que entraron en masa a trabajar en la fábrica, y ahí hay una fotografía precisamente de una fábrica de armamento construyendo balas, fabricando balas para que pudieran los hombres matarse entre ellos. Pero las mujeres fueron tan imprescindibles que al acabar la Primera Guerra Mundial, los gobiernos muchos gobiernos, lo veremos después brevemente, le dieron el voto a las mujeres porque habían demostrado que eran iguales en todo. Eso costó una guerra que fueran conscientes los varones de que las mujeres eran imprescindibles en el funcionamiento de todas las áreas de la economía. Otra foto por entonces también muy importante, paralela a la Primera Guerra Mundial, de la Revolución Soviética. Estos dos personajes los conocéis casi seguro la mayoría, Lenin y Trotsky. Sin embargo, Alexandra Kollontai, que fue la primera ministra de Sanidad, que fue la primera mujer que en el mundo, en la historia mundial, estableció la igualdad radical y absoluta de las mujeres con la Revolución Soviética. Luego Stalin cambió las situaciones, pero
históricamente fue la primera mujer que estableció la igualdad en el divorcio libre, la libertad, la interrupción del embarazo, la igualdad en la fábrica, en el acceso a todo. Fue un país que pasó de la edad media del feudalismo a la sociedad igualitaria de manera radical. Eso costó más tiempo y no lo explico más. Conclusión. Este preámbulo era para explicar un poco cómo la historia se ha construido con el marco de que los varones son siempre los protagonistas, los que marcan el rumbo, los hechos, y sobre todo con la violencia de las guerras, que tiene un imán muy atractivo. A muchos les gustan más los hechos bélicos que las realidades sociales silenciosas y paulatinas que han construido nuestro bienestar presente, como por ejemplo la ciencia que apenas se estudia en los libros de bachillerato. Bien, ¿qué es el feminismo entonces? Aquí he tratado de explicarlo porque hay mucho debate, si hay un feminismo, mucho feminismo. El feminismo es es una teoría que explica la igualdad de las mujeres y que siempre ha sido homogénea y estable desde finales del siglo XVIII, pero lo veremos, desde la Revolución Francesa, desde las revoluciones liberales hasta hoy. Es cierto que para explicar esa igualdad pues hay distintas tendencias, la liberal, la democrática, la socialista, la anarquista, la ecologista, pero ya son teorías distintas y veremos cómo últimamente pues, hay teorías queer, también otras tendencias, y hay debate interno, porque tiene el feminismo varias características que no tienen otro movimiento, o que los tienen pero no los comparten. Tiene una agenda persistente y constante en todas las culturas, en todas las religiones, en todo el planeta. Es igual para todos, porque afecta nada más y nada menos que a la mitad de la población en todas las sociedades. Se trata esa agenda de algo muy sencillo: abolir desigualdades y transformar, por tanto, el ámbito laboral, social, civil, político y cultural desde la igualdad pública y privada, porque el feminismo aportó algo muy importante, la igualdad en el ámbito privado, que también después veremos brevemente. Ha sido, por tanto, una vanguardia, no de construcción de derechos contra los hombres, sino un modelo de igualdad que afecta a hombres y a mujeres para convivir sin formas de dominación y subordinación de nadie contra nadie, de nadie sobre nadie, que nadie viva a costa del sin vivir de otro. Ahora, es cierto que ha sido un movimiento plural, como antes decía, de teoría aplicativa, no ha estado organizado como los partidos políticos nunca, no tiene jerarquía, no tiene un comité ejecutivo, no te echan del comité y eres traidor a ese partido político, no eres tránsfuga. ¿Y qué característica tiene? Pues que las conquistas suyas han sido progresivas, poco a poco, lentas, sin dogma, sin jerarquía interna en las organizaciones, y algo muy importante, aunque no lo he subrayado ahí suficiente, sin violencia. El feminismo es el único movimiento social, político y cultural de emancipación de las personas que no ha practicado nunca, ni tiene muerto a su espalda, no ha practicado nunca la violencia. Podemos hablar de todas las religiones, no voy a citar a ninguna. Todas las religiones tienen muertos a su espalda y han matado en nombre de Dios. Lo acaba de decir el Papa. No se puede matar en nombre de Dios, se sigue matando en nombre de Dios. Todas las ideologías, el liberalismo, el anarquismo, el comunismo, el socialismo, el fascismo, no digamos, han matado y tienen muertos a su espalda. El feminismo ha conquistado y está conquistando la igualdad de la mitad, pretende conquistar la igualdad de la mitad del género de las personas humanas, y no ha matado a nadie nunca, ni tiene en su programa ningún acto de violencia. Puede hacer más o menos alboroto, pero no violencia nunca. Por tanto, vamos a arrancar históricamente para que veáis cómo se llega al presente. Ahí se discute si es primera, segunda, tercera, cuarta ola. Hay unanimidad en que hay una primera ola, que es la modernidad. Seguro que vosotras, como personas modernas, entendéis que la modernidad es pues comportarse conforme a la razón humana, con una educación sólida y tolerante, libre, y eso comenzó en Occidente a partir del siglo XVIII. Es un invento de Occidente, la modernidad, pensar que las personas tenemos todos la misma condición soberana de nacer libres
y de nacer iguales y que tenemos derecho a una tríada conceptual que sacaron las revoluciones liberales y en la que seguimos enraizados. Libertad, igualdad y fraternidad como forma de organizar la sociedad. Cuando las mujeres comenzaron a participar en eso, ya surgió la crítica a las mujeres que pretendían ser sabias. Y Molière tiene una obra muy famosa, Las mujeres sabias, donde las ridiculiza. De tal forma que el antifeminismo o el machismo o el androcentrismo se sentía molesto de su situación de poder y comenzó ya algo que persiste desde entonces, ridiculizar las teorías feministas, porque ¿a dónde van a ir estas mujeres queriendo ser iguales? ¿Qué se han pensado? ¿Qué son? ¿Qué quieren ser? ¿Marimacho? Eso se ha repetido constantemente desde el siglo XVII, desde 1672, con un gran autor de teatro como Molière. No voy a hablar de más nombres porque sería muy largo. En España ya hay, incluso Poulain de la Barre, que he puesto ahí, cartesiano, que defiende la razón pienso, luego existo, en la fórmula de Descartes, si pienso es que existo. Y lo pongo todo en duda porque tengo derecho a cuestionar y a razonar sobre todo lo que me han enseñado. Bien, esa idea se va expandiendo lentamente, es muy minoritario este movimiento. Con las revoluciones liberales se amplía. La Revolución Francesa, Olympia de Gouges, hay otra figura aquí muy importante, que cuando la Revolución Francesa declara los derechos del hombre, ella dice, ¿y del hombre por qué? ¿Y las mujeres? Que estamos haciendo la Revolución Francesa, que estamos tomando la Bastilla, que estamos participando en todos los actos contra el derrocamiento de la monarquía absoluta, ¿por qué no tenemos los mismos derechos? Y escribe la Declaración de los Derechos de las Mujeres y de las Ciudadanas y pasó por la guillotina. En paralelo, otra mujer en Inglaterra escribe otro texto por la misma fecha, 1792, vindicando, exigiendo, reclamando los derechos de la mujer. Por tanto, con las revoluciones liberales se produce un inicio de que todos nacemos libres, iguales, hombres y mujeres, y no hay diferencia de inteligencia porque tengamos un sexo u otro. Sin embargo, hay un realme patriarcal, una vuelta al poder del patriarcado que se establece en el Código de Napoleón en 1804 y que ese código se va a trasplantar a todos los países que realizan su revolución liberal, entre ellos a España, a Italia, Alemania, Portugal, por supuesto toda Europa, que en este caso está ocurriendo en Occidente porque el resto de continentes viven en otras situaciones políticas. A eso se une el romanticismo que declara que la mujer es distinta y la eleva al altar de la belleza, la delicadeza, pero recluida en el hogar como una porcelana que hay que cuidar, mimar y de la que hay que disfrutar. Es la misoginia histórica del ideal de feminidad burguesa que los autores románticos exaltan. Sin derecho al voto, sumisa siempre al hombre, al padre, al esposo, al hijo, nunca puede tener mayoría de edad, en perpetua minoría de edad, y además se le crean delitos específicos, el adulterio y el aborto, expresamente para las mujeres. Bien, a partir de ese momento, a ver qué pasa la siguiente, del realme patriarcal, a pesar de esa situación, las mujeres adquieren conciencia de que son iguales y he traído aquí un poema de una autora española para que veáis cómo llega en España esta misma ola, puesto que estáis la mayoría en la asignatura de Historia de España. Carolina Coronado en 1844, cuando tanto se pregona la libertad de todo el género humano, escribe este poema que es muy significativo. No lo voy a leer entero, si queréis te lo paso a vuestro profesor para que tenga y además él lo conoce de sobra. Pero cuando dice, igualdad hay en la patria, libertad hay en el reino, pero os digo, compañera, que la ley es sola de ellos, que las hembras no cuentan, ni hay nación para este sexo. Por lo tanto, aquí está claro el surgimiento de una conciencia de trato donde no tienen acceso a la igualdad y a la libertad que tanto se pregona. En Estados Unidos, por esa misma fecha, en 1848,
tiene lugar ese manifiesto, la Declaración de Derechos, de Sentimientos, en Seneca Falls, en un barrio, un pueblecito cercano a Nueva York, donde se reúnen estas mujeres, Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott, más de 300 mujeres que son cuáqueras, que están luchando por la igualdad de los esclavos, la liberación de los esclavos y la igualdad. De hecho, conquistan la abolición de la esclavitud en 1860 con Abraham Lincoln, pero no le dan el voto a las mujeres. O sea que logran las cuáqueras, las mujeres sufragistas, la igualdad de los varones, pero no la igualdad para ellas. Y en ese manifiesto ya está casi todo lo que luego se va a ir cumpliendo desde 1848 hasta 1948. Un siglo marcado por el sufragismo, que es la manera de decir la lucha por el sufragio, por el voto. Sufragio es el derecho al voto, al sufragio universal auténtico, no masculino, sino masculino y femenino. Pero ese sufragio no puede ir sin educación, sin el derecho a la educación, sin libertad de ideas, sin libertad de religión. Tiene que ir con la igualdad legal dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, con derecho a asociarse y a organizarse. Por tanto, la conquista del voto va a ser una larga historia de un siglo desde distintos países, y en paralelo, desde el socialismo también nacen voces que dicen, oiga, que estamos luchando por la emancipación y la igualdad de los trabajadores que están explotados por el capitalismo, y los socialistas no se dan cuenta que el obrero también explota a su mujer y la tiene como esclava dentro del hogar. Y Augusto Bebel escribió en 1873 este libro. Flora Tristán fue una pionera que también, bueno, lo comento, fue la abuela de Gauguin, un pintor de los que estudiaréis en arte, en paralelo a Van Gogh y a Cézanne, de los postimpresionistas. Bien, entonces paso breve por este feminismo socialista, porque va a ser el que Clara Zetkin, del Partido Socialista Alemán, en 1910, la Internacional Socialista, declara el 8 de marzo como Día de la Mujer Trabajadora, frente al 1 de mayo, que era el Día del Trabajo, de todos, pero estaba hecho por los obreros de Chicago. Aquí, por unas mujeres del textil que muere en Nueva York, declara la Internacional Socialista desde 1910. O sea que nos llevamos celebrando el 8 de marzo apenas, históricamente, muy poco tiempo. Bien, en España, mientras está ocurriendo este fenómeno en Estados Unidos, las sufragistas, y en Inglaterra, y el movimiento socialista se da cuenta de que además de los obreros están explotados, los obreros a su vez explotan a las mujeres, en España el acceso a la educación se va conquistando lentamente, y en este gráfico podéis ver de manera rápida cómo la Constitución de las Cortes de Cádiz, que es la Revolución Liberal, que establece esa libertad e igualdad entre todos los ciudadanos, hace obligatoria por primera vez en la historia de España la instrucción primaria, la primaria, para todos los españoles. Está escrito así, como pone todos los españoles, y sabéis que hay un debate, si ese españoles abarca niños o niñas, pues los legisladores aprovechan y sí, incluyen a las niñas, porque la palabra español es para hombre y para mujer, bien. Y gracias a eso se crean escuelas para niñas, pero siempre de manera secundaria, sin darle mucha importancia. Ahora, solo para primaria. A la universidad no estaba permitido. La primera mujer que estudia en la universidad, aunque no le den título, pero asiste disfrazada de varón, es Concepción Arenal, que os sonará probablemente a muchas, y es de 1841, de la fecha donde Carolina Coronado escribe ese poema sobre la libertad. Hay una ley que es famosa, de 1857, igual cuando estudiáis el siglo XIX os sale la ley Moyano, que ya crea la escuela de maestra, el oficio de maestra, pero a la altura de 1860, cuando se crea ya la escuela de maestras formalmente, el 90% de las mujeres eran analfabetas y los varones son menos. ¿Por qué? Porque el varón era el jefe que tenía que aprender las 4 reglas elementales para defenderse en los negocios: saber sumar, restar, multiplicar y dividir, saber escribir para defenderse y poder firmar, porque era el jefe de la familia, el patriarca. De tal forma que en 1910, ya en el siglo XX, hace poco más de 110 años, a 100 años, el 65% de las mujeres seguían siendo analfabetas, a pesar de la ley. No se cumplía porque los ayuntamientos le daban prioridad
a las escuelas de niños sobre las niñas, no le pagaban los maestros, habréis escuchado algunos, eso de tienen más hambre que un maestro de escuela, le pagaban muy mal cuando podían los ayuntamientos, y el 40% de los varones. En 1910 he puesto esa fecha porque es cuando se le da acceso a las mujeres en la universidad. Bien, entonces en España comienza el despliegue de una conciencia feminista muy lentamente en esta segunda oleada de sufragismo. Si en la Ilustración hubo unas cuantas figuras que escribieron sobre la igualdad de las mujeres en España, como Benito Feijóo y Josefa Mar, ahora ya a partir de la Revolución Democrática de 1868, ya hay mujeres que son protagonistas de la historia. Concepción Arenal, que antes la he citado, que escribe un libro en 1884 sobre la situación de la mujer en España. En el gobierno, si os suena, de Amadeo de Saboya, Ruiz Zorrilla, el jefe de gobierno, le da acceso a las mujeres al bachillerato, que no lo tenían antes, ya pueden estudiar secundaria, y a la universidad individualmente con permiso siempre del rey o del jefe del Estado, de una en una y sin poder ejercer la profesión. Las primeras se apuntan a medicina y no podrán ejercer de médica. De tal forma que en 1900, al cabo de 30 años, solo había 16 universitarias. Eso sí, ya crece el número de alumnas en secundaria, pero solo 5.000 frente a más de 50.000 varones estudiando secundaria en España. Es en 1910 cuando Canalejas abre la universidad a las mujeres y ya en esta oleada de acceso a la educación y acceso al voto se va abriendo el camino de acceso a la igualdad. 23.000 alumnas en secundaria, 27.000 ya en la universidad, y entonces se va creando un ambiente favorable a la igualdad desde distintos frentes, desde la literatura con Emilia Pardo Bazán, que tradujo una obra muy importante de Stuart Mill sobre la esclavitud femenina. El libro de Augusto Bebel, que antes os citaba, La mujer ante el socialismo, también lo traduce. Pero ojo, Emilia Pardo Bazán es la primera catedrática que hay en la historia de la Universidad Española, la primera mujer de literatura, claro, que era su tema. No asistió ni un estudiante a clase, ni un estudiante. Rosario Acuña, que lo he puesto aquí, era masona, junto con las masonas son librepensadoras, liberales y librepensadoras, defienden una enseñanza laica y la emancipación de las mujeres y la igualdad entre los sexos. Rosario Acuña es una figura muy importante que escribió una obra muy polémica anticlerical, El Padre Juan, pero en 1910, cuando Canalejas da permiso para que las mujeres accedan a la universidad libremente y se matriculan 8 nada más o 10, y los varones la abuchean y le hacen escrache por los pasillos y se ríen de ella. Los tenían que acompañar a clase a las mujeres, los decanos, para que no se mofaran ni la acosaran. Como la acompañaban los decanos dentro de la universidad, la esperaban en la puerta y la abucheaban y se reían de ella. Rosario Acuña escribió un artículo que se llama La Jarca, lo llamo La Jarca, como los árabes estos desmadrados que acosan a las mujeres. Y encima la acusaron a ella de desprestigiar la Universidad Española, de tal forma que la llevan a juicio y se tiene que exiliar a Portugal, porque en España la perseguían por haber escrito este artículo. Bien, hay muchas historias que se podrían contar de lo que ha costado que las mujeres vayan accediendo a la igualdad y vayan conquistando espacios. Dentro del anarquismo también hay figuras como Soledad Gustavo y Teresa Claramunt. Hay varones republicanos que apuestan también por el feminismo, como Adolfo González Posada. Pero en fin, el despliegue de la conciencia feminista tiene ya unos puntos muy concretos en las primeras décadas del siglo XX. Se publican revistas feministas claramente, la de 1913 al 17 de Benita Azar Manterola, El pensamiento femenino. Son católicas y feministas. Cuidado, lo digo eso para que nos despojemos de prejuicios, porque el feminismo en este momento está haciendo obra e impulso sobre todo de liberales, republicanos, demócratas, que no son socialistas ni anarquistas, y de católicos con creencia católica. No es incompatible.
En 1917 sale otra revista y en el 18, ya en el año 18, que en Europa, al acabar la Primera Guerra Mundial, han concedido el derecho al sufragio las potencias que han ganado la guerra, porque han visto el papel de las mujeres en esa diapositiva que antes os explicaba al principio. Entonces logran el derecho al voto en Estados Unidos, en Gran Bretaña, aunque les dan hasta los 30 años nada más. En Francia no, le costará hasta el año 45, pero se debate y se plantean las Cortes el debate de la igualdad. En Italia, bueno, en Alemania, por supuesto, en Rusia lo tienen por la Revolución Soviética, aunque no votan, porque desde que Lenin dice aquí no gano yo, ya no se vota. Pero en España se crea la primera organización feminista, Asociación Nacional de Mujeres Españolas, ANME. Hay una serie de figuras ahí que no voy a tosigar con nombres, pero está Clara Campoamor entre ellas y Benita Asa. Y escriben ya un manifiesto claramente sufragista pidiendo el derecho al sufragio universal, al voto universal. Y además van a organizar, junto con otras figuras que he puesto aquí en el año 21, la primera manifestación de sufragistas españolas en Madrid. O sea que en 1921, hace 100 años, tuvo lugar la primera manifestación del 8M. La primera. Y era la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas y Hispanoamericanas, eran más librepensadoras, masonas, liberales, laicas, no confesionales, pero compartían con la Asociación Nacional de Mujeres Españolas las mismas metas de igualdad, aunque las otras se declaraban confesionales, quiero decir que tenían una proclividad hacia el catolicismo como religión propia de la nación española. Bien, en paralelo también nace la Unión de Mujeres de España cercana al PSOE, con una figura muy importante que es María Lejárraga, que escribió un montón de obras y la firmó el marido. Martínez Sierra se puso las botas con la obra que le escribía a la mujer. Bien, ¿cuándo se va conquistando ya la educación en España? Y ahora veremos políticamente. El acceso a la universidad, sobre todo, ya hemos visto los datos, los doy brevemente, lo repito, se repite un poco con la anterior diapositiva. Desde 1910 se da acceso a las mujeres ya a la universidad, hace 111 años de eso, con validez de los títulos para ejercer, no todos, pero prácticamente todos. Ya en 1920 hay 345, fijaros, de 10.000 universitarios. Pero en el año, lo que me interesa, en el año 35 son el 8% y hoy soy las mujeres el 55% del total de 1 millón, más de 1,5 millones, 1.630.000 personas matriculadas en grado y posgrado universitario. O sea que las mujeres hoy son mayoría. En menos de un siglo, lo digo, esta cifra es importante, se ha pasado de 0 a ser más de la mitad las mujeres. Eso sería cuestión de analizar por qué soy más cuando estadísticamente estamos más o menos igualados. Bueno, eso lo dejo, eso sería cuestión de otro debate. ¿Y qué carreras estudian las mujeres que no estudian ingeniería mayoritariamente, si estudian carreras vinculadas con lo que ya veremos, se le asigna al género femenino tareas propias de las mujeres? En el año 1940, al acabar la guerra, solo 10% para hombres bachillerato y 5% de mujeres. Hoy, a partir del 70 iguales, y hoy ya sabéis que en el bachillerato en eso estáis codo con codo prácticamente en igualdad. Numérica, no digo de trato, de relación, sino numéricamente la discriminación en el acceso no existe ahora. ¿Cuándo se logra la primera conquista real, que luego no fue efectiva, de la igualdad en España? En la Segunda República, con la Constitución del 31. Pero en la Segunda República, incluso entre las mujeres, hubo disputas claras. Había solo 3 diputadas. Solo votan los varones y solo salen 3 diputadas. Luego ya en el 31, antes del 31, en el 31 se aprueba el voto a la mujer y lo defiende Clara Campoamor, que es del Partido Radical, de centro-derecha, por poner una idea. Lo digo eso porque a veces, cuando aparece la figura de Clara Campoamor, era de un partido de centro tipo Ciudadanos, para entendernos y que veáis la similitud. Y de hecho en la guerra civil se tuvo que ir de Madrid a Suiza y murió en el exilio porque la perseguían lo uno y lo otro. Victoria Kent, que era de izquierda republicana, estaba en contra, Clara Campoamor a favor. Luego Margarita Nelken, no me meto en eso. Simplemente pensar que de los 400 diputados que había en las Cortes, no llegaron a votar todos, 282, y ganaron una alianza de izquierda y derecha porque pensaban que la mujer
estaba bajo el influjo del clero, iba a votar a la derecha. No entro en esos detalles para no enmarañar más. Lo que es importante de la Constitución del año 31, que se establece el derecho al voto en el artículo 34, que el sexo no da privilegio jurídico a nadie, que todos los empleos y profesiones se accederá sin discriminación de género, se puede acceder a todas las profesiones, se establece por primera vez el matrimonio civil y una igualdad de derechos en el matrimonio entre varón y mujer. La patria potestad se comparte los bienes, se comparte todo igual. El Estado se obliga a regular el trabajo de las mujeres y luego se da la ley del divorcio por mutuo consentimiento, pero la sociedad estaba, es cierto, en otro nivel distinto a 1980, cuando se aprueba en el año 79 la ley del divorcio. Aquí no hubo apenas 8.000 matrimonios que se divorciaran en Madrid y prácticamente nadie en el resto. Hubo una campaña muy fuerte de la jerarquía católica porque el divorcio estaba considerado como libertinaje. La interrupción del embarazo solo se abordó durante la guerra en Cataluña, pero sirvió de poco porque he puesto aquí, no sé si da tiempo a leer los argumentos de un catedrático republicano y catedrático de medicina que decía por qué no había que dar el voto a las mujeres. Y decía, ¿son organismos igualmente capacitados el hombre y la mujer? La mujer, no. Su respuesta, la mujer es toda pasión, toda figura de emoción, es todo sensibilidad. No es reflexión, no es espíritu crítico, no es ponderación. ¿Cuál sería el destino de la república en manos del voto de las mujeres? Pues un salto atrás. Y es que a la mujer no la domina la reflexión ni el espíritu crítico. La mujer se deja llevar siempre de la emoción. Se haría del histerismo ley. El histerismo no es una enfermedad. Es la propia estructura de la mujer. La mujer es eso. Histerismo, y por eso voluble, versátil. Por eso es espíritu y emoción. Esto es la mujer. En fin, es uno de los argumentos que lo tengáis. Sin embargo, en paralelo, en los países occidentales, mientras tiene lugar la Segunda Guerra Mundial y acaba con la creación de la ONU, al acabar ya sí que se implanta el sufragio universal para todas las mujeres y varones, por supuesto, pues ya en Francia, en Italia, quedaría Suiza hasta el año 70, pero residual, porque además fue neutral a la guerra, pero está estabilizado como una conquista incuestionable. Y hay una figura, la mujer, la viuda del presidente de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, que es muy influyente para que la ONU apruebe la Declaración Universal de Derechos Humanos, que aunque se opusieron la Unión Soviética y el bloque del Este por considerar los derechos individuales propios del capitalismo, incluyeron al final alguna cláusula sobre el derecho a la comunidad, lo más importante es que reconocen los derechos de las mujeres en plano de igualdad de manera universal. Y eso es un acontecimiento histórico. Y ahí está una mujer detrás de esa enorme conquista. Cuando ahora tanto hablamos de los derechos humanos, es que se violan los derechos humanos, es que hay que defender los derechos humanos, la artífice de esa carta de los derechos humanos es Eleanor Roosevelt. Bien. Sin embargo, en España, en el año 48 estábamos para atrás, como los cangrejos. Se había vuelto al Código Civil del siglo XIX, al napoleónico, la mujer sometida al poder patriarcal, la sección femenina decía que las mujeres no sirven para nada, que le falta el talante creador, que Dios se lo ha reservado a los varones, nada más. Se derogó el matrimonio civil, el divorcio, la coeducación en la enseñanza primaria y secundaria, se volvió a establecer que era grave el adulterio de las mujeres, el concubinato y el aborto, salvo el honor de la familia. Para salvar el honor de la familia del varón, en este caso el aborto era un tema menor. La prostitución se legalizó. Si un marido mataba a la mujer, solo se le desterraba unos kilómetros, un poquillo más para allá, nada más. La mayoría de la edad era de las mujeres a los 25 años, pero no podían dejar la vivienda del padre o del tutor o del marido sin permiso, salvo para casarse. Si se iban, la Guardia Civil las devolvía a su casa. Solo podían trabajar las solteras y las viudas, y al casarse firmaban el despido voluntario, aunque luego la necesidad económica obligó a que pudieran trabajar, pero con permiso siempre del varón, sueldos más bajos y cobrando la nómina del varón. Por supuesto, tenían prohibido acceso a otros campos. En España, por tanto, se va a ir abriendo camino de igualdad a partir de 1960, que España entra, esto lo explicarán los profesores de historia en clase, como
comienza en España a agrietarse la dictadura y por la rendija hasta de la música, que llegan los Beatles y llegan los brincos y llega el rock y llegan los vaqueros y llega el turismo y llega la televisión. Digo eso como ejemplo anecdótico de que y el 600. Entonces España empieza a mirar Europa y ve que estamos antiguos, atrasados, y están los emigrantes trabajando, 3 millones de españoles trabajando en Alemania, en Francia, en Holanda, en Inglaterra, en Luxemburgo, en Suiza, y traen también muchas divisas, pero otro mundo que están viendo que es distinto. Entonces comienzan en España a abrirse caminos de igualdad. Las mujeres comienzan a estudiar, los institutos se llenan de mujeres que aspiran a trabajar en ese nuevo sector amplio que se está, una España en desarrollo, son los años del desarrollo económico, y por tanto el avance de las mujeres en educación y en el trabajo desde la década del 50, del 60, significa también que los partidos políticos se adaptan a esa nueva realidad que antes no se habían preocupado, especialmente las mujeres, y el Partido Comunista, que es la principal fuerza organizada de la oposición contra el franquismo, en el año 65 crea el Movimiento Democrático de las Mujeres, el MDM. A partir del año 70, el propio gobierno, el propio Estado tiene que dar la Ley General de Educación, hacer obligatorio para hombres y mujeres hasta los 14 años todo la EGB, lo que hoy es parte de la secundaria. En el año 75, que es el año que muere el dictador, España, que está en la ONU, no puede dejar de celebrar el Año Internacional de la Mujer, que ya la ONU ha recogido toda la oleada de movimiento feminista que hay en Europa, del sufragismo, que ahora veremos la tercera ola, y lo declara obligatorio a todos los estados que celebren la igualdad. Por tanto, la dictadura tiene que suprimir ciertas restricciones a las mujeres, se crean jornadas de liberación de la mujer donde ya participan las feministas que están organizándose. Pensar que en el año 75 ya hay asociaciones de mujeres vinculadas a partidos políticos, se está pidiendo la legalización del divorcio y de los anticonceptivos, se está usando desde el año 64 la píldora anticonceptiva que lo traen los emigrantes desde Europa y está prohibida en España. Además dicen que se vuelve que nace, en fin, hay una campaña en contra muy fuerte, hay revistas que se crean entonces para defender la igualdad de las mujeres, y en ese camino España está mirando a Europa democrática, la Europa en música, los Beatles en Inglaterra, en Francia la cultura, en Estados Unidos también la música y los movimientos políticos, la lucha contra la guerra del Vietnam, la oposición a la guerra del Vietnam del 68, en mayo del 68, y en Occidente, después de conquistar el voto, después de la Segunda Guerra Mundial, y el acceso a la educación en las democracias, no en España, que estábamos con la dictadura, parecía que el feminismo había cumplido su meta, y no. Hay una figura muy importante que es Simone de Beauvoir, francesa, filósofa, que plantea el segundo sexo. ¿Qué pasa? Que las mujeres siempre son el segundo, lo complementario. Y establece categorías que la enuncio muy brevemente porque esto daría para una charla específica y un debate donde convendría que leyera ahí algo para hacerlo más jugoso. Una palabra que habéis escuchado muchas veces, esto no se había utilizado hasta entonces. El género, ¿qué es el género? El género femenino. El sexo biológico es evidente y lo tenemos todo muy claro, pero el género es el papel social que se le asigna al género femenino. O sea, por nacer mujer, no se nace mujer, se hace. Por nacer mujer estás destinada a tener un novio, casarte, ser buena esposa, ser buena madre, dócil, sumisa, guapa, brillante y disponible para todo. Eso es el género. El género no es tu biología, sino los papeles sociales que asignan a tu biología. Por tanto, hay que romper esa desigualdad y hay que tener conciencia de que no por ser mujeres tenemos que realizar esos papeles de ser esposas, madres fieles, cariñosas, entregadas y sumisas. Eso es, en paralelo al género, Simone de Beauvoir redescubre o descubre otro concepto, el androcentrismo universal. Todas las culturas, todas las religiones, desde la china, la islam, la católica, la cristiana, desde Platón y Aristóteles hasta
toda la filosofía tienen un androcentrismo universal. Por eso comenzaba por el androcentrismo. El varón es el centro y medida de todas las cosas. Desde la Ilíada de Ulises hasta Hamlet de Shakespeare o el Quijote de Cervantes. Da igual, el androcentrismo es la medida de todas las cosas. Y entonces las mujeres son otra cosa, el segundo sexo, sin equivalencia. No tienen reciprocidad, no tienen poder, no son el centro de nada. La mujer entonces es una proyección del varón. Bien, eso que queda un poco más confuso, en Estados Unidos se lleva a la práctica las teorías de Simone de Beauvoir y la aplican al papel de la mujer en la sociedad norteamericana, que ha logrado el acceso a la educación, que ha logrado la igualdad en el trabajo, y hay un malestar sin nombre. ¿Qué les pasa a las mujeres que están insatisfechas? Están domesticadas, pero en el hogar, en una sociedad de consumo, con nevera, frigorífico, coche, un marido triunfante, con medios de comunicación de masa, y sin embargo no están felices. Hay una película muy buena que podríais ver, os la recomiendo, de Revolutionary Road, sobre esta situación, pero solo la enuncio en aras de la brevedad y de avanzar. Entonces la tercera ola, que arranca de Simone de Beauvoir y con estas norteamericanas, se fragua sobre todo en Estados Unidos, eso hay que tenerlo muy importante, con una mezcla de liberalismo radical, democracia, marxismo, y toda esa mezcla de teorías se plasman en unas cuantas autoras, sobre todo Kate Miller, que dice algo que se va a transformar en consigna. Lo personal es político. En la vida privada el papel del varón también está haciendo política de dominio y de sumisión cuando obliga a la mujer, por ejemplo, a hacer el sexo cuando él quiere. Cuando la mujer no tiene derecho a disfrutar del sexo libremente. Entonces el patriarcado está metido en la médula de las relaciones privadas. Y de tal forma que las mujeres son vistas como una clase social oprimida y hay que arrancar de raíz ese poder patriarcal que es lo que hace que persista la desigualdad en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Por tanto, lo personal se convierte en político y aparecen los derechos sexuales. El trabajo doméstico es un trabajo, eso tiene una doble jornada, el patriarcado es un régimen político, la igualdad en el matrimonio hay que implantarla, las mujeres no son parias sexuales, objeto de placer del varón, aunque sea su marido, la violencia de género aparece ahora como un problema político, hasta entonces silenciado, era lo normal, la mujer está al servicio, darle una broma, acosarla, no. La sexualidad de la mujer es libre y tiene derecho a practicarla libremente. Hay que despenalizar el aborto, los anticonceptivos, y de hecho en España, en el año que se regula aquí, en el año 76, es el año de más nacimientos en la historia de España, 677.000. Se legaliza la píldora anticonceptiva y en 10 años se baja a la mitad. En 10 años. Lo digo eso porque es muy importante estas medidas para ver la disminución. Vuestras abuelas tenían 4, 7, 8 hermanos, vuestras bisabuelas muchos más, 11 y vivían 5. Vosotras ya os habéis criado con una familia de 1 o 2 hijos. Luego, después de la píldora, vinieron otros métodos de control de la natalidad. Entonces, la Constitución del 78 en este contexto es muy importante porque establece, como la República había hecho, la igualdad y la prohibición de discriminación por sexo, orientación sexual. Y en un año, del año 77, que es la elección, al año 78, en España se conquista lo que ha costado décadas en las democracias occidentales, lo que estaba ya en la Constitución republicana, pero que en los 40 años de dictadura lo habían hecho para atrás. Bien, se da la ley del divorcio, el PSOE organiza lo que se llama el feminismo institucional, desde las instituciones, desde el año 62, en el gobierno de España y en las comunidades autónomas, hay direcciones generales de la mujer, institutos de la mujer o ministerio de la igualdad posteriormente, se regula la interrupción del embarazo, se establece la ley de paridad, hay una revolución laboral, las mujeres trabajan desde el año 76 hasta hoy, han pasado de las amas de casa en el año 76 eran casi el 60%, hoy solo son el 26%. En fin, hay una serie de cuestiones muy importantes que ahora aquí llegaríamos casi al presente donde tenemos con la ley trans un debate largo sobre la teoría queer, si el género es una autodeterminación mental, social, pero esto daría para mucho tiempo y por la hora que veo prefiero cerrar con los temas o los retos en los que se mueve hoy la agenda feminista, ya que hablamos que es una teoría, una agenda
una vanguardia. ¿Qué es lo que tiene hoy el feminismo por delante? Pues la paridad, que es una agenda muy larga, contra el techo de cristal de que aparentemente las mujeres son iguales, pero vemos por qué en los hospitales que están llenos de mujeres médicas, al final el gerente es un varón, el director del hospital es un varón. Digo un ejemplo porque ahora con los hospitales todos tenemos la imagen de los hospitales, pero en la sanidad. Y eso pasa en muchos campos, en la educación, por supuesto, y en otros más. Y un tema grave y urgente en la agenda feminista es el internacionalismo. No podemos quedarnos con que el feminismo, una cuestión de España o de Francia, es internacional, porque nació internacional y tiene que mantener esa agenda internacional. Las mujeres como sujeto político no tienen fronteras. La discriminación que hay o en Arabia Saudí o en Perú o en Colombia o en China debe de provocar la solidaridad, porque democracia y feminismo son dos inventos de la modernidad ilustrada, pero son nuevas realidades que subvierten la dominación y por tanto deben de ir juntas, y no hay democracia sin igualdad de las mujeres. Por tanto, el feminismo es parte consustancial de la democracia. Y ahora quizá uno de los problemas más importantes es qué papel tienen las religiones cuando tratan de acotar el sexo a unas tareas y asignarle unos roles al sexo, en nombre de Dios. Pero en fin, esto ya sería asuntos que esbozo simplemente como retos finales, y con esto me aproximo ya, me quedan como 10 minutos, 9 minutos para que alguien por lo menos plantee alguna pregunta y no sea yo el único que hable, que encima no trato de ser patriarcal, pero en fin, he tratado de exponer los puntos básicos para tener una idea. Si os ha quedado algo, bueno, como vuestros profesores de historia saben esto y muchísimo más, os lo pueden seguir explicando, o yo estoy dispuesto a seguir explicando lo que sea necesario. Gracias. ¿Me veis? Sí. Vale. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, sí, señor? Sí, te escucho, te escucho. Bueno, te van a hacer algunas preguntas, ¿vale? Vale. Silvia, la primera, que sabe que eres especialista en la Constitución del 12 y tenía ganas de hacerte una pregunta. Sí, acércate aquí, Silvia, para que te escuche. Y ahora ya. Hola, buenas. Buenas. Una cosa, a ver, ¿podría comentarnos acerca del papel que tuvieron las mujeres en la elaboración de la Constitución del 1812? Sobre la Constitución del 12 hay un clamoroso silencio sobre la esclavitud y sobre las mujeres. No existen. Ahora, en los cafés y en las calles de Cádiz sí que participaron las mujeres y escribieron periódicos y tenían tertulia, pero es el inicio de la conciencia de igualdad. Es muy leve ese inicio todavía. No, lo que sí es cierto que la Constitución aprueba lo que he dicho, el derecho de todos los españoles al acceso a la educación primaria, la única obligatoria, la universidad era para las clases media altas, y por ahí se cuela en la rendija, crear, que el Estado cree escuelas para niñas. Gracias a eso se crea la educación primaria femenina también. Vale, muchas gracias. Nada. Miguel Ángel, creo que tienes tú por ahí alguna. Hola, buenas. Yo quería preguntar, cuando en la Segunda República las mujeres se dividieron sobre el voto femenino, que quién tenía más razón, si Victoria Kent o Clara Campoamor. Pues claramente la historia le ha dado la razón a Clara Campoamor. Victoria Kent se oponía temporalmente, decía que en España las mujeres estaban sometidas a la Iglesia Católica a través del confesionario. En los pueblos, la mayoría agraria vivían en pueblos y la mayoría de la población vivía en pueblos donde el párroco y desde el púlpito del confesionario podía influir en el voto, y tenían miedo. De hecho, en 1933, cuando votan por primera vez las mujeres, ganan la derecha y le van a echar las culpas al voto a las mujeres. Y no fue así, porque en el año 36 las mismas mujeres votaron y gana el Frente Popular al cabo de los 3 años. O sea que no es... pero hubo miedo a que la Iglesia controlara el voto de las mujeres y se demostró que no era así. No era ninguna razón, pero en fin, tenían esos prejuicios. Eso es lo que se llama tener un prejuicio
sobre que las mujeres son fáciles de dominar. Bien, otra. Por aquí otra preguntita. Buenas. Primeramente, sobre el tema de la primera y segunda ola del feminismo, a mí me ha parecido un tema bastante bueno, bastante interesante y justificable, obviamente. Y tenía una duda sobre la actual tercera ola del feminismo. Tal y como hemos visto en la última manifestación más reciente, la de Barcelona, a ver, se puede dividir en dos temas. Primero, lo que es el tema actual de la pandemia, que eso entiendo que es un tema aparte, y ahora el tema de lo que ha sido para la ciudad, para los negocios y para las familias. Tal como he mencionado antes, todo el feminismo no tiene ninguna muerte, ningún tipo de asesinato ni matanza a sus espaldas, que actualmente reportado ni nada. Y se espera que siga siendo así por el ámbito del movimiento. Ahora, ¿es justificable provocar esos destrozos, atacar esos negocios y perjudicar a X número de familias en pos de llevar ese movimiento o ese mensaje? No. A ver, tranquilidad. Yo creo hay una confusión en la información. Los que han protagonizado los incidentes violentos de Barcelona, que hemos visto todos en la tele, no ha sido el feminismo, ha sido un movimiento que nadie ha dicho cuál es el nombre, pero un movimiento de defensa del rapero Pablo Hasél. En teoría, ese movimiento, pero no ha sido el feminismo, no han sido las feministas las que han salido a la calle a defender ese movimiento. ¿Me explico? Perdón, que vuelvo a abrir el micro. No me refiero a lo que ha habido estos últimos días, me refiero a que hoy a las 12 de la noche ha habido una convocatoria en Barcelona por el 8 de marzo, por el feminismo. De hecho, las mismas manifestantes han dicho que era una huelga feminista. De hecho, sí. El mismo lobby lo ha organizado. Sí, vale. Por lo que yo escuché en la radio, porque bueno, si no, pues a ver, estamos haciendo un análisis como en historia se hace de las fuentes. Lo que yo escuché es que el movimiento, la manifestación de la noche transcurrió normal y luego hubo unos grupos que se dedicaron a vandalizar. Habría que ver esos grupos, si están vinculados al feminismo, son los grupos que se aprovechan, pero en general, a ver, cuando... si rompen, en general no han roto prácticamente nunca. Si hubiera, lo de ayer hubiera sido achacable al movimiento feminista, sería una violencia material criticable que seguro que la rechazan también ellas. Pero en fin, es un incidente, ¿no? Eso no invalida la cantidad de... Lo que yo quería decir es que las ideologías tienen miles de muertos a su espalda, miles o millones, toda ideología y toda religión, y el feminismo no tiene muertos. Hablando de muertos, vamos a quedarnos en muertos. Sí, una pregunta aquí de Victoria en segundo. Hola, buenos días. Quería preguntar si usted cree que existe alguna relación entre el antiesclavismo y el feminismo del siglo XIX. Sí, todos nacen juntos. En esto sería una cuestión interesante para analizar cómo mucha gente se apropia hoy del feminismo legítimamente desde posiciones o socialistas, anarquistas o de cualquier tipo, o hinduistas o budistas o católicas. Nace desde las cuáqueras, las mujeres, la religión, los cuáqueros son personas que defienden con la Biblia en la mano la igualdad de todo y todas y le dan voz a las mujeres en los púlpitos. Y entonces en Estados Unidos el movimiento cuáquero se organiza para liberar a los esclavos y establecen pasillos de liberación. Hay una novela muy famosa, en fin, el tema de la esclavitud en cine lo podéis ver muy claro. Y entonces... cuando están luchando por la anécdota que surge, que estalla la igualdad de las mujeres, cuando las antiesclavistas van a Londres, a un congreso antiesclavista internacional para abolir la esclavitud en 1845, a las mujeres de los señores esclavistas, que son ellas igual de luchadoras, no las dejan estar presentes ni hablar en Londres. O sea, los antiesclavistas no dejan que las mujeres participen y tienen que estar escondidas en las cortinas detrás para ese Congreso Internacional por la igualdad
la raza humana defendiendo la abolición de la esclavitud, las mujeres escondidas detrás de una cortina. Vuelven a Estados Unidos, se juntan más de 300, dicen, hasta aquí hemos llegado. A nosotros también nos oprimen. Nosotras somos las servidoras de estos varones que proclaman mucha igualdad y no nos dan igualdad. Eso ocurre en 1968-69 en el movimiento hippie con la tercera ola de la que antes hablábamos. Cuando todos los izquierdistas contra el Vietnam, contra el capitalismo destructor de todo, y que son objetores de conciencia, están luchando contra el Estado norteamericano, a las chicas las tienen para que limpien las colillas, le hagan la cena y luego al final de la noche el reposo del guerrero y se sublevan las feministas y crean el movimiento radical feminista diciendo ya está bien que los varones también nos oprimen. No solo el capitalismo nos oprime a todos, es que dentro del capitalismo estos cachondos, hippies, modernos, ultraizquierdistas nos están usando de criadas. ¿Me explico? Entonces, la lucha, el feminismo en esos dos momentos, 1848-1968, la Revolución de Mayo del 68 y los hippies, nace luchando contra una injusticia general, la esclavitud, el capitalismo y la guerra en Vietnam, y dándose cuenta que los que lideran esas luchas están oprimiendo a sus compañeras. Eso pasó en la izquierda muchas veces. No voy a contar experiencias, pero dentro de la propia izquierda. De hecho, bueno, esto es más largo, porque si no, no me enrollo. ¿Me explico? Muchas gracias. Vale. Bueno, si le da tiempo a Alejo y si no, como veáis. Alejo, ¿quieres preguntar? Vale. Tengo aquí una pregunta. ¿Qué fue más importante, el turismo o la universidad en los cambios de la mujer en los años 60 del siglo XX? A ver, en los años 60 todo fue importante, pero habría tres pivotes. La emigración, porque cuando se van 3 millones de españoles a trabajar a Europa, ¿sabéis lo que ocurre? Que desaparece el paro del campo. Y lo que habréis estudiado en la Segunda República, la reforma agraria, ya no hay necesidad de reforma agraria, ya nadie quiere trabajar en el campo. Y luego otros 3 millones se van a las ciudades industriales, a Cataluña, Valencia, Madrid, a Bilbao. Entonces el campo se vacía. La España vacía no es de hoy, la España vacía de los años 60. Entonces se crea una sociedad urbana distinta y esa sociedad con emigrantes fuera que mandan divisas. Y la emigración no solo libera al campo del paro, sino que entra divisa y los campesinos pueden mejorar las vidas. Las familias que están en España, en mi pueblo yo lo he vivido, en vuestro pueblo le podéis preguntar a vuestros abuelos, mejoran el nivel de vida y eso en paralelo va con el desarrollo económico de España, con la llegada del turismo que traen divisas, con la llegada de la televisión, de la música, y en esa amalgama es cuando todo eso genera la aspiración de las mujeres por ser iguales, por estudiar, y comienzan a estudiar. Las familias ponen a las hijas a estudiar en plano de igualdad para que tengan un buen trabajo, para que salgan de la esclavitud, de ser las señoras de, y así se genera esa dinámica de igualdad, que es un proceso más complejo que buscar solo un factor, pero sí es cierto que el turismo cumple un papel, la emigración otra, la llegada de divisas, la televisión, la música, todo eso. No bueno, pues es que ya ha tocado el timbre y tenemos que ir cerrando porque ya vendrá el profesor. No. Aquí quedan un par de preguntas, si no Sí, se las hace. nada. Que hagan las preguntas, que no se queden, no pasa nada. Haced las preguntas. Un segundito. Bueno, soy yo de nuevo. Vale. Previamente usted había hablado sobre cómo el feminismo entró aquí en España gracias a apoyos como fueron las temáticas socialistas, puesto que las mujeres estaban oprimidas dentro del ámbito general, ya sea por el obrero, ya sea por el burgués. Tenía una duda sobre cómo las temáticas socialistas, más bien en política actualmente, muchos tienen en su campaña un manifiesto sobre el feminismo o sobre ayuda a la temática de la mujer. Mi duda era, ¿actualmente se está instrumentalizando a la mujer y a
del feminismo, que son una noble causa, como materia política para condicionar el voto, o es simplemente buena voluntad? Bueno, aquí nos movemos ya en el terreno de la valoración personal de cada uno. Primero, siempre está bien que todos los partidos políticos coincidan en algo que parece que la mayoría de los que hay ahora en el arco parlamentario, en que la igualdad de la mujer hay que implantarla y potenciarla, que la violencia de género hay que erradicarla, y eso es importante. Que lo utilizan electoralmente, pero utilizan electoralmente todos los actos, no solo la mujer, también la educación, el acceso a la educación. Si en la pandemia ponen wifi en vuestra casa o no, si os dan más becas y suben las becas, cualquier medida de gobierno siempre es política y por tanto repercute, se supone que lo hacen por el bien de los ciudadanos. Con el afán de seguir en el poder, bueno, es que para eso se presentan a las elecciones, para tener el poder y cumplir un programa que piensan que es más justo. Otra cosa es que a ti o a otro no le guste el programa de este partido o las metas de este otro, de acuerdo. Pero dentro de esa pluralidad es legítimo que se utilicen, sí, el feminismo, la igualdad en la educación, las pensiones de los mayores, el aumento de las pensiones, el derecho a la vivienda, lo estamos viendo, lo utilizan uno y otro electoralmente, claro, porque es la ventaja de la democracia, que puedes opinar y puedes refutar y puedes no votar, porque en una dictadura no hay elección, se decreta la vivienda o los alquileres de una forma o de otra y colorín colorado, este mundo se ha acabado. Entonces la democracia, es normal en democracia que no haya consenso. El consenso es lo más raro. Lo normal es que haya disenso, o sea, disentimiento, que tú piensas de una forma y yo de otra, que aquella la compañera tuya de una forma, de otra, y de ese pluralismo es donde tenemos que buscar puntos de acuerdo, pero es lo lógico. ¿Me explico o no te convence la explicación? Bueno, vale, ya está. Con la explicación que usted me ha dado, yo estoy convencido. Ahora, como se desarrolla el panorama político en general por el resto de personas, pues ya realmente estoy convencido por la explicación que usted me ha dado. Bueno, Jorge. Miguel Ángel o Pilar. Pues a ver, Pedro, por aquí. Bueno, me da igual. Vamos a ver, Pedro. Venga, Pedro. Me ha parecido escuchar que usted ha dicho que el capitalismo oprime. En la guerra de Vietnam apoyaba al bando comunista, cuando la Unión Soviética fue la primera en que se puso el feminismo, y los países capitalistas es donde más ha triunfado el feminismo. Sí, es cierto que hay paradojas en la historia, es cierto. A ver, antes lo he explicado deprisa y corriendo, pero el feminismo es una corriente quizás no querida de la ilustración androcéntrica, fruto de las revoluciones liberales, tiene el origen en Estados Unidos, se desarrolla en las democracias o en los sistemas liberales occidentales, el socialismo lo acoge y lo integra, el anarquismo también, y en la Revolución Rusa, ya lo he dicho, sí, se hace la primera implantación radical de la igualdad de la mujer en todos los ámbitos, en todo, incluso en el embarazo, el divorcio, la igualdad, en fin. Con Stalin se establece un retroceso por la necesidad de tener hijos y el fomento de la familia, en fin, es más complicado, pero es cierto que los partidos comunistas occidentales y en general, o el partido chino, no tienen, el otro día salía una fotografía del líder de China, el camarada Xi Jinping, todo lleno de varones detrás aplaudiendo, como 200, miles, iguales, todos vestidos iguales. Es cierto que la conquista de la igualdad en teoría está lograda, pero no se practica. No se practica. Y en los países donde gobierna la izquierda parece que es un tema que ya con la liberación de la clase obrera ya se ha liberado todo el mundo. Bien, lleva razón en eso, en que hay
una contradicción dentro de los partidos de izquierda tradicionales. Incluso en España, pues las asociaciones de mujeres con el Partido Comunista y Socialista eran casi apéndices, y hay que reconocerle a las feministas españolas el papel de locomotora para abrir espacios. Tanto que incluso en la propia Constitución del 78, salvo feministas minoritarias, nadie se planteó que había una contradicción cuando en la herencia a la corona, ahora que hablamos del rey, se establece la prioridad del varón sobre la mujer y se vio tan normal. Protestaron muy poquitas y hicieron preasociaciones feministas, pero la izquierda y la derecha no hicieron, la izquierda me refiero, los dos estaban, el PSOE y el Partido Comunista, no hicieron nada por cambiar esa prioridad. Lo daban por hecho que es una costumbre, como la monarquía, una cosa antigua, pues que siga con su antigüedad. Y no se planteó. Pero sí, es cierto. La historia está llena de contradicciones, sí. Así es. Miguel Ángel, venga, vamos a por la última. Muy bien. Hemos hablado mucho sobre el pasado y los orígenes del feminismo, pero me gustaría saber tu opinión si hoy en día piensas que hay desigualdad y que si piensas que sí, que por qué. Vamos a ver, hay desigualdad en ciertas zonas. Por ejemplo, dos tipos de desigualdad. Jurídicamente no hay desigualdad. Jurídicamente, todos en teoría tenemos los mismos derechos, los mismos accesos. En la práctica viene el problema de la aplicación de esa igualdad. Y ahí viene lo que se llama ahora micromachismo, o sea, el comportamiento cotidiano. A ver, un ejemplo que seguro que lo habréis escuchado y no suena nuevo. Si yo digo que ahora tú mismo, qué zorro eres, significa que listo eres, qué astuto, te la estás montando bien y qué zorro, le has cogido el truco a este profesor y ha sacado un 10 sin haber estudiado casi nada, ¿no? Es un piropo. Si tú dices de una chica que es zorra, no es un piropo. Ese micromachismo cotidiano lo puedes ver en comportamientos diarios y eso es desigualdad. Y si la mujer ambiciona el poder, es que es una ambiciosa o es una leona que se quiere comer el mundo. Si un hombre ambiciona el poder, decimos que es un hombre de Estado, que tiene la cabeza. En la cabeza le cabe el Estado y lo que necesitamos en España es, eso Obama lo ha dicho hace poco, hombres fuertes que lideren el mundo. Nos faltan hombres fuertes. No se dice ser mujeres fuertes, sino hombres fuertes. Si vemos que una mujer, aunque sea del PP como la Díaz Ayuso, que puede ser muy criticable, decimos qué mandona y qué no sé cuánto y qué no sé cuánto, y la imitamos incluso en los gestos. Si un varón se planta y dice que qué bien los tiene puestos, ¿no? Qué bien los tiene puestos. Entonces, la igualdad ahora quizás estamos en España, no en el Congo, ni en China, ni en Brasil. En España estamos en un momento donde jurídicamente estamos iguales, pero socialmente en la práctica quedan muchos resquicios. ¿Por qué las mujeres no no eligen las carreras de ingeniería tanto como los varones? Pues influye también un concepto mental, un marco de preparación. Cuando las mujeres sacáis mejores notas que los varones en todo el bachillerato, en toda la universidad, y actualmente en Estados Unidos, que van por delante de nosotros, las ejecutivas ya ganan más que los ejecutivos, porque son, y eso se ve en las películas, más eficaces y más eficaces, punto. No voy a decir más piropos. Y entonces parece que hay cualidades que no sé si son los estrógenos y si es que el varón a los 14 años que está como los chotillos, como los lobernos, perdiendo el tiempo, al final se quedan rezagados en los estudios. Eso lo veréis vosotros en el bachillerato. Perdéis más el tiempo los chavales que las chavalas. ¿Por qué? No entramos en las causas. Entonces, esas desigualdades, es verdad que somos distintos y hay que tener claro que una cosa es ser la igualdad jurídica
y la desigualdad es lo opuesto a la igualdad, y otra cosa es la diferencia, somos todos diferentes. Tú tienes unos ojos distintos y una nariz distinta y una inteligencia y una oreja y un carácter distinto como los tienes, pues no por ser varón, sino por ser persona distinta a una mujer, a otro hombre, y entonces la diversidad da esa situación. Pero en fin, quedan ahí muchos temas, pero en España actualmente tenemos una situación donde la desigualdad está por campo, por área, lo que se llama techo de cristal en las áreas de mando que ponía el ejemplo de los hospitales. Por eso las leyes de paridad tratan de que políticamente vayan por lo menos tanto hombres como mujeres, que en los ministerios haya hombres y mujeres, y eso es una lucha cotidiana que ya nos afecta a todos. Además de las leyes, tenemos la obligación todos de poner en marcha, yo no sé cuántos de vosotros os hacéis la cama en vuestra casa, seguro que todos, pero algún huevón quedará por ahí suelto que esperará que se lo haga su madre o su hermana. Luego, cositas de estas son esos micromachismos que hacen que la desigualdad perviva en las rendijas de la sociedad, pero vamos, jurídicamente está claro que no hay, que hay un avance muy importante, ¿no? Bueno, pues ya vamos a terminar porque ya se nos ha pasado la hora y me ha gustado mucho cuando han aplaudido los alumnos cuando has dicho que la historia es contradicción y no han aplaudido y yo me alegra mucho, pero probablemente la lección de hoy pues es eso, la historia es contradicción y que precisamente alcanzar la igualdad sirve para poder ser y sentirnos diferentes, pero dentro de un marco que nos hemos dado de igualdad. Y bueno, yo quiero terminar dándote las gracias, Juan Sesinio, primero pues bueno, como jefe de estudios del Instituto Margarita Salas, como miembro del Departamento de Historia y luego pues como exalumno tuyo, que no es exalumno, porque bueno, como he dicho al principio, siempre seguimos aprendiendo contigo. Y para mí pues ha sido un placer escucharte y sobre todo poder compartirte con mis alumnos y con los alumnos de segundo de bachillerato. Muchas gracias. Gracias. Ale. Y